Los ángeles caídos y las hijas de los hombres, el secreto prohibido de la Biblia. Existe un momento en la historia de la humanidad que fue deliberadamente olvidado. Un evento tan perturbador, tan imposible de procesar, que generaciones enteras prefirieron enterrarlo en las páginas más oscuras de las escrituras sagradas. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás caminando por una ciudad antigua hace 4000 años. El sol se está poniendo, pintando el cielo de rojo sangre. Tus sandalias resuenan en las piedras desgastadas por el tiempo. Pero entonces te detienes. Algo no está bien. Las sombras son más grandes de lo que deberían ser. Los pasos que resuenan detrás de ti suenan demasiado pesados, demasiado profundos. Te das vuelta y ves una silueta que debería ser imposible. Casi 3 metros de altura, músculos que parecen esculpidos por los propios dioses, pero en los ojos hay algo roto, algo que nunca debería haber nacido. Acabas de tener un vislumbre del mundo antes del diluvio, un mundo donde gigantes caminaban entre nosotros, donde ángeles abandonaron el cielo por amor, donde el mismo orden del cosmos fue despedazado por una pasión imposible. Durante años me sumerjo en los misterios más sombríos de las Escrituras. Hoy vamos a desenterrar la historia más controversial, más censurada y más aterradora de la Biblia. Una historia de amor prohibido que casi destruye a la humanidad. Una historia que puede explicar desde las pirámides de Egipto hasta los mitos de gigantes esparcidos por todo el mundo. Prepara tu corazón, porque después de esta revelación, nunca más mirarás el cielo de la misma forma. Y tal vez finalmente entiendas por qué ciertas fronteras nunca deberían haber sido cruzadas. El mundo de antes. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero necesitamos volver al mundo antes de que el pecado original se extendiera. Imagina un lugar donde los humanos vivían cientos de años, donde la tierra aún era joven y perfecta, donde cada mañana era una celebración de la creación divina. Este era el mundo de Enoc, el hombre que caminó con Dios y nunca murió. Era el mundo de los descendientes de Set, el linaje puro que mantenía la llama de la devoción encendida mientras la humanidad lentamente se esparcía por la tierra. Pero había algo que nadie sabía, algo que estaba siendo observado desde el cielo. En los reinos celestiales existían seres que habían sido creados para servir, para adorar, para mantener el orden cósmico. Ellos eran los hijos de Dios, ángeles de poder inimaginable, criaturas de luz pura que conocían los secretos de la creación. Pero tenían algo que tal vez Dios no esperaba que desarrollaran: curiosidad y libre albedrío. Día tras día observaban la tierra, veían a los humanos riendo, llorando, enamorándose, veían parejas caminando tomados de la mano, niños corriendo por los campos, familias reuniéndose al atardecer. Y por primera vez en su existencia eterna, sintieron envidia. Envidia de la mortalidad. Envidia de la capacidad de amar a alguien específico, de formar lazos que trascendían el deber. Envidia de la simplicidad de una vida que tenía principio, medio y final. ¿Alguna vez has tenido envidia de algo que sabías que no podías tener? ¿Alguna vez miraste la vida de otra persona y sentiste un dolor profundo en el pecho, deseando ser capaz de sentir lo que ellos sentían? Los ángeles sintieron eso. Pero a diferencia de nosotros, tenían poder para hacer algo al respecto. La primera mirada. Había una mujer llamada, las escrituras no nos dan su nombre, pero llamémosla Naamá, que significa bella en hebreo. Vivía en una pequeña aldea en el valle, hija de un herrero, conocida por su belleza y por su voz que, decían, podía calmar hasta a los animales salvajes. Era una tarde común cuando salió a buscar agua del pozo.
El sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Tarareaba una canción antigua, una melodía que su madre le había enseñado. Y entonces lo sintió. Sintió que la estaban observando. ¿Conoces esa sensación? Cuando cada célula de tu cuerpo grita que hay ojos sobre ti, incluso cuando no hay nadie cerca. Naamá dejó de cantar. Despacio, muy despacio, levantó los ojos y lo vio. No era humano, eso lo supo inmediatamente. No por la apariencia, porque había tomado forma humana, pero había algo en sus ojos, como si guardaran milenios de conocimiento, como si hubieran visto la creación del universo. Era bello de una forma que dolía mirar, como si toda perfección que jamás existió hubiera sido concentrada en una sola forma. Pero había algo más, había soledad, una soledad tan profunda que Naamá sintió lágrimas brotar en sus ojos sin entender por qué. «¿Quién eres?», susurró ella. «Alguien que olvidó cómo ser libre», respondió él, y su voz era como música celestial mezclada con el lamento de quien perdió todo. Ese fue el primer encuentro, el momento que cambiaría todo, porque cuando un ser inmortal mira a una mujer mortal y ve en ella no solo belleza, sino la misma esencia de lo que significa estar vivo, algo en el universo se quiebra. Y Azazel, porque ese era su nombre, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba a punto de desencadenar una catástrofe cósmica. Sabía que su elección condenaría no solo a sí mismo, sino a toda la humanidad. Pero cuando Naamá le sonrió, cuando ella extendió la mano y tocó suavemente su rostro, preguntando por qué parecía tan triste, él eligió el amor. Y con esa elección selló el destino del mundo. La conspiración celestial. Azazel no estaba solo. En las escrituras apócrifas, textos que fueron removidos de la Biblia porque eran considerados demasiado peligrosos, descubrimos los nombres de los otros. Shemasai, el líder, Armaros, que enseñó a romper encantamientos, Baraquiel, que enseñó astrología, Cocabel, que conocía los secretos de las estrellas. 200 ángeles, 200 seres de poder incomprensible que tomaron una decisión colectiva que sacudiría las fundaciones del cielo y la tierra. Pero aquí está lo que las escrituras oficiales no cuentan. No descendieron impulsivamente. Hubo reuniones secretas, planificación. Sabían exactamente cuáles serían las consecuencias y crearon un plan para eludirlas. El libro de Enoc describe estas reuniones en el Monte Hermón, una montaña sagrada que aún hoy está envuelta en misterio. Imaginen 200 ángeles reunidos bajo la luna llena, haciendo un juramento que resonaría a través de los milenios. Vamos todos a descender y elegir esposas entre los humanos y engendrar hijos con ellas. Pero había un problema. No eran solo ángeles. Eran los vigilantes, los guardianes responsables de proteger a la humanidad y mantener el equilibrio cósmico. Su abandono dejaría una herida abierta en la misma estructura de la realidad. Shemhasai, el líder, lo sabía y tenía un plan. «Si vamos a caer», dijo, «entonces enseñemos a los humanos todo lo que sabemos. Démosles conocimiento suficiente para que puedan sobrevivir sin nuestra protección celestial». Parecía noble, ¿no? Pero había un problema fatal en ese plan. Algunos conocimientos no fueron hechos para mentes mortales. Les enseñaron a los humanos cómo forjar armas de guerra, cómo crear venenos, cómo leer las estrellas para predecir el futuro, cómo usar hierbas para afectar la mente y el cuerpo, cómo invocar poderes espirituales. En otras palabras, le dieron a la humanidad primitiva conocimiento equivalente a darle una bomba nuclear a un niño. Música se detiene, silencio tenso, y entonces descendieron. Una noche, mientras el mundo dormía, 200 meteoritos cruzaron el cielo.
Pero no eran meteoritos, eran ángeles abrazando su caída, intercambiando la eternidad por un amor imposible. Cuando tocaron la tierra, cada uno de ellos sintió algo que nunca habían experimentado: peso, hambre, cansancio y, por primera vez en sus existencias eternas, miedo. Miedo de que tal vez habían cometido el mayor error en la historia del universo. Las primeras uniones. Namá despertó la mañana siguiente con lágrimas en los ojos, sin entender por qué. Había soñado con Azazel toda la noche, sueños tan vívidos que aún podía sentir su toque en su piel. No sabía que no habían sido sueños. Los ángeles caídos tenían capacidades que trascendían nuestra comprensión. Podían visitar los sueños, plantar memorias, hacer que una mujer se enamorara antes de siquiera entender lo que estaba pasando. Pero aquí está la parte que me atormenta. No lo hicieron por malicia. Lo hicieron porque estaban desesperados por sentir lo que significa ser amado por elección, no por obligación. Durante siglos habían sido adorados, obedecidos, temidos, pero nunca amados, no de la forma como un ser humano ama a otro, completamente, vulnerable, sin reservas. Las primeras uniones sucedieron en secreto. Mujeres desapareciendo por días, regresando con un brillo extraño en los ojos e historias que nadie creía. Hablaban de hombres imposiblemente bellos que aparecían solo por la noche, que sabían cosas sobre el futuro, que podían curar con un toque. Sus familias pensaban que se estaban volviendo locas. Pero cuando nacieron los primeros bebés, hasta los escépticos tuvieron que creer. Porque esos bebés no eran normales, nacían ya grandes, del tamaño de niños de 1 año. Crecían a una velocidad imposible. A los 6 meses ya hablaban en lenguas antiguas que nadie les había enseñado. Al año eran más fuertes que hombres adultos. Y en sus ojos había una inteligencia antigua, como si fueran demasiado viejos para los cuerpos jóvenes que habitaban. Naamá fue una de las primeras. Cuando descubrió que estaba embarazada, a Azazel se le apareció una última vez. «Lo que está creciendo dentro de ti», le dijo con lágrimas en los ojos, «no debería existir. Será poderoso más allá de la comprensión humana, pero también estará perdido entre 2 mundos, no lo suficientemente humano para pertenecer a la tierra, no lo suficientemente divino para conocer el cielo». «¿Entonces por qué?», susurró ella. «Porque», respondió él tocando suavemente su rostro, «por primera vez en mi existencia eterna, quise algo solo para mí. Y eso me hizo más humano de lo que jamás imaginé que fuera posible. 9 meses después, nació el primer Nefilim, y con su primer grito, el mundo cambió para siempre». Los hijos imposibles. Imagina ser padre de un niño que puede levantar piedras del tamaño de casas a los 3 años de edad. Imagina mirar a los ojos de tu hijo y ver inteligencia suficiente para comprender los secretos del universo, pero emociones humanas que no sabe cómo procesar. Los Nefilim no fueron solo gigantes como la traducción simplifica. Fueron aberraciones cósmicas, seres atrapados entre 2 tipos de existencia, sin manual de instrucciones para ninguna de ellas. Hablemos de Goliat por un momento. Todos conocen la historia de David y Goliat, pero pocos entienden lo que Goliat realmente era. No era solo un hombre grande, era un descendiente directo de los Nefilim originales, cargando dentro de sí ADN angelical corrompido. Cuando Goliat gritaba sus desafíos en el valle de Elá, no era solo arrogancia militar, era el lamento de un ser que sabía que no pertenecía a ningún lugar, demasiado fuerte para ser humano, demasiado quebrado para ser divino. Pero los primeros Nefilim eran mucho peores. Los textos antiguos describen criaturas de hasta 150 metros de altura, no exageración poética, sino medidas literales,
consumían tanto alimento que ciudades enteras pasaban hambre para alimentarlos. Y cuando la comida se acababa, comenzaron a comer personas, no por maldad inicialmente, pero imagina un ser con apetito proporcional a su tamaño gigantesco, con fuerza para tomar cualquier cosa que quisiera y con la inmadurez emocional de un niño. Los Nefilim desarrollaron algo que los psicólogos modernos llamarían trastorno de personalidad narcisista en escala cósmica. Veían a los humanos como juguetes, como propiedad, como comida. Había un Nefilim llamado Mahwai. Su nombre significa destructor. Los textos antiguos dicen que podía borrar ciudades enteras simplemente caminando a través de ellas, no intencionalmente, simplemente no podía calibrar su fuerza. Pero aquí está la parte más trágica. Sabían que eran monstruos. Tenían inteligencia angelical suficiente para entender exactamente lo que eran, pero emociones humanas que los hacían sufrir con esa comprensión. Hay registros de Nefilim que intentaron el suicidio, pero descubrieron que su naturaleza semidivina les impedía morir fácilmente. Hay historias de algunos que se aislaron en montañas, tratando de vivir lejos de la humanidad para no lastimarla más. Pero la mayoría eligió abrazar su naturaleza destructiva. Si eran monstruos por diseño, entonces serían los mejores monstruos posibles. Comenzaron a organizarse, a formar ejércitos, a construir fortalezas imposibles que desafían nuestra ingeniería incluso hoy, a establecer cultos donde los humanos los adoraban como dioses. Y fue ahí cuando las cosas realmente se salieron de control. Porque cuando tienes criaturas con poder de dioses, pero psicología humana corrompida, cuando tienes seres que pueden remodelar montañas pero tienen berrinches de niños mimados, el mundo se vuelve un lugar muy peligroso muy rápidamente. El conocimiento prohibido. Mientras los Nefilim esparcían caos a través de la fuerza bruta, sus padres angelicales estaban destruyendo a la humanidad de una forma mucho más sutil, a través del conocimiento. Azazel enseñó a los humanos la metalurgia avanzada. De repente, civilizaciones que apenas conocían el bronce estaban forjando acero de calidad imposible, armas que podían cortar a través de rocas como si fueran mantequilla. Shem-Hazai enseñó los secretos de las plantas, cuáles curaban, cuáles mataban, cuáles alteraban la conciencia. En cuestión de años, los humanos desarrollaron venenos tan potentes que una sola gota podía matar a cientos. Pero el más peligroso de todos fue Kokabel, que enseñó la astrología y la magia ceremonial. Necesitan entender, magia en la época bíblica no eran trucos de ilusionismo. Era la manipulación directa de fuerzas espirituales. Era literalmente enseñar a los humanos a hackear la matriz de la realidad. De repente, tenías sacerdotes humanos invocando demonios, alterando el clima, comunicándose con los muertos. Imaginen el caos, una humanidad primitiva con acceso súbito a tecnología y poderes que tomaron milenios desarrollar. Es como darle un smartphone a alguien de la edad de piedra. Van a romper todo tratando de entender cómo funciona. Pero había algo aún peor sucediendo. Los ángeles caídos no solo estaban enseñando, estaban corrompiendo activamente la línea genética humana. ADN humano, ven, fue diseñado dentro de parámetros específicos. Cuando introduces material genético angelical, que opera bajo leyes físicas completamente diferentes, no obtienes una fusión armoniosa, obtienes una corrupción. Los primeros Nefilim eran solo el comienzo. Conforme pasaban las generaciones, la corrupción se extendía. Humanos normales comenzaron a nacer con deformidades extrañas. Algunos desarrollaban fuerza sobrehumana, pero perdían la capacidad de sentir empatía. Otros ganaban conocimiento intuitivo de lenguas antiguas, pero comenzaban a oír voces de entidades que no deberían existir. La misma humanidad estaba siendo reescrita, y no para mejor. Hay un pasaje en el libro de Enoc
que me eriza cada vez que lo leo. Y los gigantes comenzaron a pecar contra pájaros, y contra animales, y contra reptiles, y contra peces. ¿Entienden lo que esto significa? Los Nefilim no se contentaron con corromper solo a los humanos. Comenzaron a experimentar con todas las formas de vida. Imaginen criaturas híbridas, parte humano, parte animal, parte algo peor. Imaginen bestias que nunca deberían haber existido caminando por la tierra, creadas por los caprichos sádicos de gigantes aburridos. La tierra se estaba convirtiendo en un laboratorio de horrores. Y en algún lugar, en las alturas celestiales, Dios estaba observando su creación perfecta ser sistemáticamente destrozada por aquellos en quienes había confiado para protegerla. Y Él estaba tomando una decisión que resonaría a través de la eternidad, el despertar divino. Hay momentos en la historia donde puedes casi oír al universo contener la respiración. Momentos donde el mismo Creador se detiene y evalúa en qué se ha convertido su creación. Génesis 6:5-6 nos da un vistazo aterrador de la mente divina. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Párense por un momento. El Creador del universo, un ser de perfección absoluta, sintió arrepentimiento, tristeza. Imaginen la magnitud de la corrupción necesaria para hacer que Dios cuestionara su propia creación. Pero aquí está lo que me destroza. Dios no estaba enojado solo con la humanidad. Tenía el corazón roto por los ángeles que habían elegido rebelarse. Imaginen a un padre observando a sus hijos mayores, corrompiendo sistemáticamente a los menores, viendo a aquellos en quienes más confiabas, usando esa confianza para destruir todo lo que construiste. Esta no era ira cósmica, era traición familiar. El libro de Enoc describe el momento cuando Miguel Arcángel vino ante el trono de Dios con informes sobre lo que estaba sucediendo en la tierra. Las descripciones parten el corazón. Señor, las hijas de los hombres están embarazadas de hijos que no deberían existir. Los secretos del cielo han sido esparcidos por la tierra como semillas en suelo envenenado. Tus vigilantes han abandonado sus posiciones y ahora enseñan a los humanos cómo invocar poderes que los destruirán. Y Dios lloró. El texto dice literalmente que lágrimas divinas cayeron como lluvia sobre la tierra ese día, cada gota cargando el peso de la decepción, la tristeza, la inevitabilidad de lo que necesitaba suceder. Pero había algo aún peor. Dios podía ver el futuro, todas las posibles líneas temporales extendiéndose ante él como un mapa infinito. Y en cada una donde los Nefilim continuaban existiendo, la humanidad eventualmente se extinguía, no a través de guerra o desastre natural, sino a través de corrupción genética completa. En 200 años no habría más humanos puros restantes, solo híbridos cada vez más inestables, cada vez más violentos, cada vez más desconectados de cualquier sentido de moralidad o propósito. La elección no era entre misericordia y juicio, era entre permitir que una corrupción se extendiera por toda la creación, o cauterizar la herida antes de que se volviera incurable. Y entonces Dios tomó la decisión más dolorosa de la historia. Él iba a comenzar de nuevo. Pero primero necesitaba lidiar con aquellos que habían causado toda esta destrucción. Los ángeles caídos pensaban que habían encontrado una brecha en las leyes cósmicas. Estaban a punto de descubrir que algunas leyes son inquebrantables, y las consecuencias de tratar de quebrarlas son eternas. El juicio de los ángeles caídos no fue un evento súbito. Fue un proceso que se desarrolló a través de meses, cada etapa calculada para maximizar tanto la justicia como la misericordia.
Primero vinieron las advertencias. Miguel Arcángel se apareció a cada uno de los 200, ofreciendo una última oportunidad de arrepentimiento. La oferta era simple: abandonar a sus esposas humanas, renunciar a los hijos Nefilim y aceptar castigo temporal a cambio de eventual redención. ¿Cuántos aceptaron? 0. Porque habían probado algo que ningún ángel jamás había experimentado: amor incondicional. Y no podían simplemente apagarlo como si fuera un interruptor. Shemashai, cuando fue confrontado por Miguel, respondió: prefiero sufrir por toda la eternidad, sabiendo que amé verdaderamente una vez, que vivir para siempre sin nunca haber conocido lo que significa ser amado por elección. El castigo fue creativo. No solo destierro o destrucción, sino algo mucho más psicológicamente devastador. Fueron atados con cadenas espirituales en los lugares más oscuros de la tierra, no prisiones físicas, sino dimensiones de oscuridad absoluta donde el tiempo se mueve diferente. Un día allí es como 1000 años aquí. Pero aquí está la parte más cruel. Fueron forzados a observar. A través de visiones, ven cada momento de sufrimiento que sus acciones causaron, cada muerte en el diluvio, cada lágrima derramada por sus esposas humanas, cada momento de confusión y dolor de sus hijos Nefilim. Y ven el futuro también. Ven cómo su rebelión no terminó con el diluvio. Ven los ecos de su corrupción extendiéndose a través de la historia. Ven cada guerra, cada injusticia, cada momento donde el conocimiento que enseñaron fue usado para el mal. Esa es la verdadera naturaleza del infierno descrito en las Escrituras. No solo fuego y azufre, sino conocimiento absoluto de las consecuencias de sus acciones, extendiéndose a través de toda la eternidad. Pero ¿y los Nefilim? Los hijos que nunca pidieron nacer. El diluvio y sus secretos. La historia del diluvio que aprendemos en la escuela dominical está sanitizada. Noé construyó un arca, los animales entraron de 2 en 2, llovió por 40 días. Historia de salvación y nuevo comienzo. La realidad fue mucho más compleja e infinitamente más traumática. Primero, necesitan entender la escala. No estamos hablando de una inundación regional, sino de un reinicio completo de la biosfera terrestre. Agua suficiente para cubrir montañas, presión suficiente para crear fósiles instantáneos, fuerza suficiente para reorganizar continentes. Pero aquí está lo que pocos entienden. El diluvio no fue diseñado solo para matar, fue diseñado para borrar. ADN angelical corrompido no muere fácilmente. Los Nefilim tenían longevidad casi inmortal, fuerza sobrehumana y en algunos casos habilidades que desafiaban las leyes físicas. Un simple ahogamiento no sería suficiente. Las aguas del diluvio no eran agua común. Los textos antiguos hablan de aguas de arriba, agua que había sido separada desde la creación, agua que cargaba propiedades purificadoras específicas. Era agua bendita, cargada con poder divino suficiente para romper las conexiones que mantenían funcionando el ADN corrompido. Era literalmente agua santa a escala planetaria. Pero aún así, algunos Nefilim sobrevivieron. ¿Cómo? Algunos de los gigantes eran lo suficientemente inteligentes para construir refugios subterráneos. Otros huyeron a regiones montañosas donde las aguas no alcanzaron completamente. Y algunos hicieron tratos con fuerzas aún más sombrías para garantizar su supervivencia. Por eso encontramos a Goliat miles de años después. Por eso existen leyendas de gigantes en prácticamente todas las culturas post-diluvio. El problema no fue completamente resuelto, pero tal vez la parte más trágica sea esta. Cuando las aguas finalmente bajaron, y Noé salió del arca para ver un mundo lavado y limpio, él también sabía que esto no era el final.
Porque el problema nunca fueron realmente los Nefilim o los ángeles caídos. El problema era algo más fundamental, el libre albedrío humano y nuestra tendencia eterna de elegir el conocimiento prohibido sobre la obediencia simple. Noé sabía que sus propios descendientes, eventualmente, cometerían los mismos errores, que el conocimiento prohibido encontraría una forma de resurgir, que la humanidad, dada suficiente elección, siempre elegiría el camino más peligroso. Y él tenía razón. Los ecos de la historia. Si ustedes piensan que la historia de los ángeles caídos terminó con el diluvio, no podrían estar más equivocados. De hecho, apenas evolucionó. Hagamos un ejercicio. Voy a mencionar algunas cosas, y quiero que noten los patrones. Las pirámides de Egipto, bloques de piedra de 200 toneladas, movidos con precisión imposible para la tecnología de la época. Los constructores afirmaban haber aprendido de dioses que descendieron del cielo. Las líneas de Nazca en Perú, dibujos gigantescos que solo tienen sentido cuando se ven desde gran altitud, creados por una civilización que no debería tener conocimiento de vuelo. Los moais de la isla de Pascua, estatuas de 80 toneladas transportadas a través de la isla por métodos que aún no podemos replicar. Los megalitos de Baalbek, en Líbano. Piedras de 800 toneladas cortadas y posicionadas con precisión milimétrica. Ven el patrón. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años, todas con la misma historia, seres poderosos que descendieron del cielo y enseñaron conocimiento avanzado. Pero aquí está lo que es realmente perturbador. Todas estas civilizaciones también tienen leyendas sobre lo que pasó cuando estos dioses se fueron. Caos, destrucción, el fin de eras doradas. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que vinieron de las estrellas y se mezclaron con humanos, creando una raza híbrida de reyes. Cuando los Anunnaki partieron, Mesopotamia entró en colapso. Los griegos hablaban de los titanes, gigantes que dominaron la tierra antes de ser derrotados por los dioses olímpicos. Las guerras titánicas dejaron cicatrices en la propia geografía. Los nórdicos hablaban de los Jötnar, gigantes que vivían en los confines del mundo, eternamente en guerra con los dioses. Todos estos son ecos distorsionados de la misma historia. Memorias culturales de los Nefilim, pasadas a través de generaciones hasta convertirse en mitos. Pero hay algo aún más perturbador. Estas leyendas no hablan solo del pasado, hablan de un retorno. Los mayas hablaban del retorno de los dioses serpiente al final de los tiempos. Los hindúes hablan de la era de Kali Yuga, cuando los hijos de los dioses volverán para juzgar a la humanidad. Los nórdicos hablan del Ragnarok, cuando los gigantes romperán sus cadenas y marcharán contra Asgard. ¿Y las escrituras cristianas? Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Ángeles mezclándose con humanos, gigantes caminando por la tierra, conocimiento prohibido siendo esparcido, corrupción genética en masa. Si Jesús tenía razón, entonces todo esto va a pasar otra vez, las señales modernas. Ahora voy a hablar sobre algo que puede dejarlos incómodos. Voy a conectar puntos que tal vez no quieran ver conectados. Primera pregunta. ¿Por qué, súbitamente en la última década, gobiernos alrededor del mundo comenzaron a admitir la existencia de ovnis? ¿Por qué el Pentágono liberó videos oficiales de fenómenos aéreos no identificados? Segunda pregunta. ¿Por qué la ingeniería genética y la manipulación de ADN se volvieron no solo posibles, sino rutinarias? ¿Por qué estamos creando híbridos animal-humano en laboratorios? Tercera pregunta.
¿Por qué figuras públicas prominentes están cada vez más hablando abiertamente sobre preparar a la humanidad para contacto con inteligencias no humanas? ¿Creen que son coincidencias? Hay una teoría que los va a hacer perder el sueño. ¿Y si los ángeles caídos nunca realmente se fueron? ¿Y si solo cambiaron de estrategia? Piénsenlo, intentaron el enfoque directo una vez, descendieron abiertamente, se reprodujeron con humanos, crearon gigantes obvios. El resultado, diluvio global y prisión eterna. Lección aprendida. La sutileza funciona mejor. Y si esta vez están trabajando a través de la tecnología, a través de avances científicos que en realidad son conocimiento antiguo siendo redescubierto, a través de contactos alienígenas que en realidad son los mismos seres de siempre, solo usando una narrativa más palatable para mentes modernas. Consideren esto, nuestra curva de progreso tecnológico no es natural. Fuimos de volar por primera vez a aterrizar en la Luna en 66 años, de computadoras del tamaño de habitaciones a inteligencia artificial en medio siglo. Eso no es evolución gradual, esos son saltos cuánticos, como si alguien estuviera enseñando. ¿Y la manipulación genética que estamos haciendo ahora? CRISPR, terapia genética, híbridos animal-humano. ¿Les suena familiar? El libro de Enoc describe exactamente estas prácticas siendo enseñadas por los ángeles caídos antes del diluvio. La única diferencia es que ahora lo llamamos ciencia en lugar de magia. Pero tal vez esté conectando puntos que no existen. Tal vez sea solo coincidencia que nuestra generación esté repitiendo exactamente los mismos patrones que llevaron al juicio global la última vez. Tal vez. La naturaleza del mal. Hay una pregunta que me atormenta desde que comencé a estudiar esta historia. ¿Los ángeles caídos eran verdaderamente malvados desde el principio o se volvieron malvados a través de sus elecciones? Porque aquí está lo que me perturba. Cuando Azazel miró a Naama por primera vez, no creo que estuviera planeando destruir a la humanidad. Creo que genuinamente se enamoró. El amor en sí no era el problema. El problema era que puso su deseo personal por encima del bien mayor. Eligió lo que quería sobre lo que sabía que era correcto. Y eso no nos suena familiar. ¿Cuántas veces ustedes ya han herido a personas que amaban porque priorizaron sus propios deseos? ¿Cuántas veces eligieron el placer inmediato sobre las consecuencias a largo plazo? La historia de los ángeles caídos no es sobre seres alienígenas haciendo cosas impensables. Es sobre la naturaleza universalmente humana de racionalizar nuestras elecciones egoístas. Shemashai convenció a otros 199 ángeles de unirse a él porque sabía que sería más fácil justificar su rebelión si no estaba solo. Todos lo están haciendo, dijo, entonces debe estar bien. Baraquiel enseñó astrología a los humanos porque, dijo, el conocimiento no puede ser malo en sí mismo. No mencionó que estaba dando armas nucleares psíquicas a niños. Cocabel enseñó magia ceremonial, porque las personas tienen derecho al poder espiritual. No le importó que ese poder los destruiría. ¿Ven el patrón? Cada justificación suena perfectamente razonable cuando se dice en voz alta. Cada ángel caído tenía una explicación lógica de por qué su rebelión específica era en realidad virtuosa. Y es exactamente así como funciona el mal en la vida real. No como un villano de dibujos animados retorciendo bigotes, sino como pequeñas concesiones, pequeñas racionalizaciones, pequeñas elecciones de poner lo que queremos por encima de lo que sabemos que es correcto. El horror real de la historia de los ángeles caídos no es que seres sobrenaturales hicieron cosas terribles, es que seres con conocimiento perfecto de las consecuencias eligieron hacerlas de todos modos. Y si son honestos consigo mismos, saben que ya han hecho lo mismo. El final
Llegamos al final de este viaje a través de una de las historias más sombrías y perturbadoras jamás contadas. Pero antes de despedirnos, quiero compartir una última reflexión que puede cambiar cómo ustedes ven todo esto. Durante años estudiando esta historia, yo estaba enfocado en los ángeles caídos como villanos, seres que corrompieron a la humanidad por egoísmo. Pero recientemente comencé a ver algo diferente. Tal vez no fueron los villanos, tal vez fueron las primeras víctimas. Piénsenlo, fueron creados con libre albedrío, pero nunca fueron preparados para lidiar con emociones humanas. Se les dio poder infinito, pero nunca se les enseñó sobre consecuencias. Fueron puestos como guardianes de la humanidad, pero nunca se les permitió experimentar lo que significa ser humano. Y entonces un día sintieron amor por primera vez. Amor verdadero, vulnerable, transformador, e hicieron lo que cualquiera de nosotros haría. Eligieron proteger ese amor, costara lo que costara. La tragedia no es que eligieron el amor sobre el deber. La tragedia es que nadie les enseñó que a veces el verdadero amor requiere sacrificio propio, no sacrificio de otros. Azazel amó tanto a Naamá que estaba dispuesto a destruir el mundo para estar con ella. Pero si realmente la amara, habría encontrado una forma de protegerla sin condenar a toda la humanidad. Y tal vez esa sea la lección real de esta historia. No sobre ángeles y gigantes y diluvios, sino sobre lo que significa amar verdaderamente. El amor verdadero no es tomar todo lo que quieres, es dar todo lo que tienes. No es romper reglas para conseguir lo que deseas, es seguir principios aun cuando duele. Los ángeles caídos eligieron un amor posesivo que consume todo a su alrededor. Dios eligió un amor sacrificial que salva a través del dolor propio. ¿Y nosotros? Nosotros somos confrontados con la misma elección todos los días, en cada relación, en cada decisión moral, en cada momento donde nuestros deseos entran en conflicto con nuestros principios. ¿Elegimos el amor que destruye para obtener o el amor que se sacrifica para salvar? ¿Elegimos seguir los pasos de los ángeles caídos o encontrar un camino diferente? La historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no terminó con el diluvio. Continúa en cada uno de nosotros, en cada elección que hacemos, en cada vez que decidimos qué hacer cuando nuestro corazón quiere una cosa y nuestra conciencia susurra otra. No puedo decir cuál es la elección correcta para ustedes, pero puedo decir esto: las consecuencias de nuestras elecciones se extienden mucho más allá de nosotros mismos. Como los ángeles caídos descubrieron demasiado tarde cuando tienes poder para afectar a otros, y todos nosotros tenemos ese poder, tus decisiones nunca son solo tuyas. Así que elijan sabiamente, amen profundamente, pero recuerden siempre: algunas fronteras existen no para limitarnos, sino para protegernos. Y a veces, el mayor acto de amor es respetar esas fronteras, aun cuando cada fibra de nuestro ser quiere cruzarlas. La historia de los ángeles caídos es nuestra historia. La pregunta es, ¿cómo va a terminar? Si este viaje a través de los misterios más sombríos de las Escrituras los tocó de la misma forma que me tocó a mí, dejen en los comentarios qué parte más los impactó. Y si quieren más historias como esta, historias que desafían, que provocan, que fuerzan a confrontar las partes más sombrías de la experiencia humana, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque tenemos muchos más secretos que desenterrar juntos, muchas más verdades incómodas que enfrentar y muchas más preguntas que preferimos no hacer, pero que necesitamos hacer de todos modos. Hasta la próxima exploración en las sombras de la historia sagrada. Y recuerden, a veces las historias más aterradoras son aquellas que nos muestran quiénes realmente somos.